Ok, chicos, a partir de ese momento estoy grabando para que ingresen el nombre y el número de carnet, por favor. Y empezamos a ver la teoría que corresponde el día de hoy. Ok, vean, la clase anterior estuvimos repasando lo que fue la teoría de integración. Estuvimos viendo la integral como el proceso inverso de la derivada, que se conoce como la antiderivada primitiva. Estuvimos diciendo que si yo tengo la integral de una función, el resultado es aquella función que estaba previo a derivarlo. Por ejemplo, si yo encuentro f, resulta que f es la función que si yo la derivo me da esta función f de x. Ahora bien, las reglas básicas de integración, estuvimos viendo 4, que era la integral de una constante, la integral de una constante por una función, la integral de una suma o la integral de una resta y la integral de x a la n, ¿verdad? Donde n es un exponente diferente de menos 1. Una vez que teníamos esto, aplicamos diferentes ejercicios y repasamos el método de integración por sustitución, donde la integral por sustitución se aplica siempre y cuando exista la regla a la cadena. Y no solamente la regla de la cadena, sino que esté la regla de la cadena y afuera esté la derivada de la función que está dentro. Si aplica esto, podríamos aplicar el método de integración por sustitución. Hicimos varios ejercicios y yo les dejé el i para que lo completaran, ¿verdad? Prácticamente se los avancé bastante y ya nada más les quedaba hacer los cambios e integrar. Ok, chicos, vean, para hoy vamos a ver lo que es la interpretación geométrica de la integral definida mediante las sumas de Riemann. Ok, ¿qué son las sumas de Riemann? Las sumas de Riemann son aquellas sumatorias que me van a dar un resultado concreto. Y esas sumas de Riemann se estudiaron, si los que estuvieron conmigo por ejemplo, ¿cómo se llama el curso? Matemáticas discretas, las estuvimos repasando, igual los que ya llevaron el curso ya lo tuvieron que haber visto. Antes de ver esta parte de sumas de Riemann, es importante recordar que una sumatoria se puede ver de esta manera. Ese es el signo de sumatoria y lo que me está indicando es que yo estoy sumando los términos A1, A2, hasta AN. ¿Por qué? Porque empieza sumando los términos que tienen la forma A sub n, aquí va un n, chicos, aquí abajo en lugar de un 1. Es un A sub n un A sub i, donde i comienza en 1 y termina en n. Eso quiere decir que si i vale 1, es el término A sub 1. Si i vale 2, es el término A sub 2, hasta que llegue a n, que es el término A sub n. Ahora, ¿qué pasa? Que nosotros tenemos diferentes aplicaciones para las sumatorias. Entonces, por ejemplo, si yo tengo esta sumatoria, yo voy a decir que la sumatoria es de i igual 1 hasta 10 de i. Entonces, si i vale 1, es 1. Si i vale 2, es 2. Y así hasta que i valga 10. Si ya nosotros tomamos todos esos resultados y los sumamos, nos da un resultado de 55. Aquí, ¿qué pasa? Que es la sumatoria de los términos i cuadrado. Entonces, ¿qué pasa? Que si i vale 1, es 1 al cuadrado. Si i vale 2, 2 al cuadrado. Hasta que i tenga el valor de ¿qué? De 10, que sería 10 al cuadrado. Ahora, ¿qué está detrás de todo esto? La suma de todos esos términos que al final me va a dar 385. ¿Verdad? Ok, una vez que tenemos esto, chicos, es importante repasar qué es el cálculo del área bajo una curva. Perdón, mucha bulla afuera. Entonces, por ejemplo, acá, chicos, vean, el cálculo del área bajo una curva fue el problema que dio origen a la parte de integración. Por ejemplo, yo tengo acá una curva, esta función f de x, como en este caso. Resulta que hace muchos años, ¿verdad? Hace muchos miles de años, la parte de matemáticos antiguos, ¿verdad? Lo que hicieron fue decir, bueno, ¿cómo hacemos nosotros para poder crear o poder calcular el área que está debajo de esta curva? Ellos no tenían ninguna fórmula ya lista, sino que lo que estaban haciendo era investigar cómo calcular esa área. Entonces, para determinar el área que estaba debajo de la curva de una función y respecto al eje X, ven que está encerrada entre la curva y el eje X, lo que hicieron fue dividir esta curva en diferentes rectángulos hasta que llegaran al intervalo, porque vean que están considerando el intervalo que va desde A hasta B. Entonces dijeron, bueno, de A a B voy a dividir en diferentes rectángulos que tengan la misma base, pero diferente altura. Por ejemplo, aquí la altura es un valor, aquí es otro, y así cada uno de ellos. Bueno, una vez que ellos empezaron a formar rectángulos, dijeron, bueno, para poder calcular el área debajo de la curva, basta con que calculen el área de cada rectángulo y lo sumen todas las áreas de todos los rectángulos, y eso nos va a dar una aproximación del área que está debajo de la curva. Todo eso que ellos hicieron es esta parte teórica. Ellos empezaron a calcular el área de cada uno de los triangulitos de acá, de longitud
bueno, los triángulos X, ¿qué va a ser? Sería B menos A entre N, para poder distribuir cuántos era la distribución de las bases. Y después de eso empezaron a calcular las alturas y llegaron a esta fórmula. Yo todo eso no se los voy a explicar porque eso es un poco más teórico, pero lo que yo quiero dar a entender es lo siguiente. Resulta que para calcular el área que está debajo de la curva, ellos utilizaron una integral definida. De aquí en adelante ellos dijeron, bueno, si los extremos de la desigualdad anterior tienden a un límite común n y tiende a infinito, este límite se llama la integral definida de a a b de f de x y se va a denotar por esta fórmula. De aquí en adelante, cuando ustedes ocupen calcular el área debajo de una curva, lo van a hacer con una integral definida. ¿Qué es una integral definida? Aquella integral que tiene un integrando, ¿verdad? Y además, vean acá, tiene extremos. Tiene un extremo inferior y un extremo superior. Ahora, ¿quién es este valor A y B? A y B es, en este caso, el intervalo que estamos considerando para calcular el área, porque vean que inicia en A y termina en B. Entonces, si yo voy a calcular el área que está debajo de la curva en un intervalo que va de A a B, entonces lo que hacemos es calcular la integral que va de A a B de la función f de x de x. Y para calcular esta integral, pues se utilizan las sumas de Riemann. Las sumas de Riemann tienen esta forma, chicos. Dice que cada uno de esos rectángulos tiene un ancho que se va a llamar delta x, que es el ancho iésimo de un subintervalo. Y c sub i es cualquier punto iésimo del subintervalo, es decir, cualquier intervalo que tengamos por ahí. A esta sumatoria que nosotros tenemos acá se le va a llamar la suma de Riemann. Ahora, ¿qué es la suma de Riemann? Es aquella sumatoria que empieza desde i igual 1 hasta n y va a tomar las imágenes de los valores c sub i y los va a multiplicar por delta de x sub i. Ahora, ¿qué es esto, chicos? Estas son las imágenes de cualquier valor que está en el intervalo de a a b. Y este delta de x sub i viene siendo la base de cada uno de los rectángulos. En el fondo, ¿qué es la sumatoria? De la suma de Riemann, es la suma de todos los rectángulos que están debajo del área, ¿verdad? Debajo de la curva. A eso es lo que se refiere. Entonces, de aquí en adelante, hay un teorema que me permite venir y decir, bueno, ¿cómo calculamos el área bajo la curva? De aquí en adelante, si yo tengo una función continua en un intervalo cerrado a, b, y una función que está limitada por o en este caso una región limitada por una función, el eje x y las rectas x igual a y x igual b, el área de esa función limitada por la curva y el eje x está definida por esta función. El área sería la integral definida de a a b de la función f de x de x. Y ahora sí, ¿qué es lo que hace uno? Venir y llegar a este resultado final, que este es uno de los más importantes. Este es el que nosotros vamos a aplicar para poder encontrar el área bajo la curva mediante sumas de Riemann. Por ejemplo, si a mí me piden aplicar o encontrar el área bajo la curva por medio de las sumas de Riemann, sabemos que el área es la integral que va de a a b de la función f de x de x. ¿Y eso qué sería, chicos? De aquí en adelante, esta integral, por definición, vean que es por definición, sería el límite cuando n tiende al infinito de la suma desde igual 1 hasta n de f de c sub i por delta x sub i. ¿Verdad? Entonces, esa fórmula la vamos a tratar de la siguiente manera. Ya se los voy a proyectar. El área viene siendo la integral que va de a a b de la función f de x de x. ¿Y qué sería esto? El límite cuando n tiende a infinito de la suma desde igual 1 hasta n, ¿verdad? ¿De quién? De f de a más i veces b menos a entre n por b menos a entre n. Esa es la fórmula que vamos a utilizar. Porque vean una cosa, chicos, ¿quién es CI? Si ustedes toman este valor CI que tengo acá y lo cambian por esto, es lo que yo les acabo de escribir en la pizarra, y ahorita vamos a ver. Y el delta x sub i va a ser b menos a entre n. Entonces, si yo tomo este c sub i y delta xi, se llega a esta fórmula. De aquí en adelante, el área se va a calcular con la integral que va de a a b de la función f de x de x. ¿Y qué es esta área? Teóricamente, esta área se puede ver como un límite cuando n tiende a infinito de la suma desde igual 1 hasta n. ¿De quién? De f de a más i veces b menos a entre n por b menos a entre n. ¿Quién es este valor? A más i veces b menos a entre n. Es el c sub i que a ustedes les hablan ahí. ¿Y quién es el b menos a entre n? Es el delta x. Entonces, ¿qué pasa, chicos? Que de aquí en adelante, cuando ustedes les pidan calcular una integral
por medio de sumas de Riemann, esto es una suma de Riemann, lo que tienen que hacer es venir y calcular la integral en términos de un límite, que es el límite cuando n tiende a infinito, repito, de la suma desde igual 1 hasta n de esta función por b menos a entre n. Ahora, ¿quién es este, chicos? Esta es la imagen de quién, de a más i veces b menos a entre n. ¿Y quién es a y quién es b? A es el extremo inferior y b es el extremo superior de la integral que estamos calculando, ¿verdad? Esto, chicos, viene siendo como la definición de integral definida, en sí es eso, la definición de integral definida por medio de sumas de Riemann. Es como cuando nosotros calculábamos la derivada, pero la hacíamos por definición, era un límite. Aquí es exactamente lo mismo. Vamos a calcular la integral por medio de una definición de límite, que es el límite aplicando sumas de Riemann, ¿verdad? Entonces, para poderlas aplicar, nosotros tenemos que considerar esa fórmula. Pero además de eso, chicos, vamos a tener diferentes sumas de Riemann, que son estas que tienen que aprenderse. Por ejemplo, acá, si yo tengo la sumatoria, la sumatoria de una constante, cuando i empieza a 1 y termina hasta n, ¿verdad? Sería sumar la constante ¿cuántas veces? N veces, porque es hasta que llegue a n. Entonces queda esa sumatoria, n por c, donde c es la constante. En otras palabras, la sumatoria desde igual 1 hasta n de una constante es la constante por n. La b, la sumatoria desde igual 1 hasta n de i, da como resultado n por n más 1 entre 2. ¿Por qué? Porque en el fondo es ir cambiando i como 1 y como 2 hasta que llegue a n. ¿Y qué va a dar esa fórmula? N por n más 1 entre 2. La suma desde igual 1 hasta n de i cuadrado es n por n más 1 por 2n más 1 entre 6, y así cada una de ellas hasta que llegue ahí a la 3, que sería n al cuadrado por n más 1 al cuadrado entre 4. Esta fórmula, si ustedes se acuerdan en discreta, las vimos para ver la parte de inducción matemática. Estuvimos viendo inducción y se demostraba por inducción alguna de estas propiedades. Ok, y luego está la sumatoria desde igual 1 hasta n de una constante por una función. ¿Qué se hace en la parte E? Sale la constante y se calcula la sumatoria de la función. Y por último la f, que es la sumatoria de una suma de funciones, se puede ver como la suma de las sumatorias de cada una de las funciones. Es decir, la suma de f más la suma de g, como lo hacemos acá, ¿verdad? Y una vez que tenemos estos resultados, ya podemos calcular integrales. Por ejemplo, vean acá la definición. Use la definición mediante límite para calcular cada una de las siguientes integrales definidas. Ok, ¿a qué se refiere esto, chicos? Cuando a ustedes les piden calcular la definición por medio del límite de las integrales definidas, es aplicar esta fórmula, esta que tenemos acá. ¿Y cuál es esa fórmula? La que yo les acabo de mostrar en la pizarra. Es decir, si a ustedes les piden calcular la definición, ¿verdad? O calcular una integral por medio de la definición de límite, es tomar la integral que les dan y aplicar esta fórmula de acá, y luego de eso calcular el límite al final. ¿Está bien? Entonces, veamos un ejemplo para que ya les quede más claro. Y eso es por medio de las sumas de Riemann, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, vamos a buscar un ejemplo acá. Por ejemplo, sería la integral de 0 a 3 de x al cuadrado menos 1 de x. Y ese resultado me tiene que dar 6. Verán que aquí viene el resultado final, pero eso obviamente no se les daría si fuera examen o tarea. Ok, chicos, vean acá. Resulta que me están pidiendo calcular esta integral aplicando la definición de límite de una integral definida. Si nosotros nos vamos y aplicamos esta definición, sería entonces, apliquémosla aquí, el a es 0 y el 3 sería b, ¿verdad? Entonces podemos ir diciendo, bueno, como a es 0 y b es 3, yo puedo ya encontrar este resultado de adentro. Yo puedo saber quién es a más i veces b menos a entre n. Si nosotros lo aplicamos, ¿quién es a? A es 0, más i veces b menos a. Si a b le quito a, sería a 3 le quito 0, es 3. Por i, 3i entre n. Y ahora 0 más 3i entre n es 3i entre n. Este resultado que yo encontré acá es a más i veces b menos a entre n. Ahora, ¿qué pasa? Que yo puedo calcular la imagen porque solamente es calcule este resultado y luego calcule la imagen de ese valor.
voy a calcular la imagen de 3i entre n. ¿Por qué? Porque sería la imagen de a más i veces b menos a entre n. Porque este es a más i veces b menos a entre n. ¿Dónde se calcula la imagen de este resultado? Chicos, recuerden que las imágenes se calculan en la función original. La función es la que me dan acá. Ok, como la función es x al cuadrado menos 1, entonces lo aplicamos. Este es como si fuera el x. Sería el x al cuadrado y le resto 1. Y esto al final, ¿qué es, chicos? Recuerden que cuando yo tengo una fracción y la elevo al cuadrado, se eleva el numerador y se eleva el denominador. Entonces aquí sería 3i al cuadrado es 9i al cuadrado. Se eleva el 3 y se eleva la i. Y el n al cuadrado es n al cuadrado y le resto 1. Este resultado que obtuvimos acá es la imagen de ¿quién? De b menos a, perdón, la imagen de a más i veces b menos a entre n. Ya tendrían este resultado. ¿Por qué? Porque lo calculé aparte. Lo pueden incluir en la fórmula, y ahorita van a ver, pero yo prefiero que lo hagan aparte para que no se enreden. Una vez que ya tengo la imagen, ocupo ver quién es b menos a entre n. Ok, ¿quién sería el valor b menos a entre n? Si b vale 3 y a vale 0, b menos a es 3 menos 0, es decir, 3 entre n. Ok, con todos estos elementos, ahora venimos a esta parte de acá. Esto lo podemos dejar acá reservado, ahorita lo utilizamos. Y nos vamos a la parte de la definición. Ok, como estamos calculando esta integral definida por medio de la definición del límite, tenemos que aplicar esta fórmula a este problema. De acuerdo a esto sería la integral de a b de la función f de x se puede ver como el límite cuando n tiende a infinito de la suma desde i igual 1, ¿verdad? Desde i igual 1 hasta n. ¿De quién? De f más, de f de a más i veces b menos a entre n. ¿Quién es f de a más i veces b menos a entre n? Como esto ya lo calculé, es esto. Vengo y copio el resultado de una vez. ¿Qué sería ese resultado? Sería 9i al cuadrado entre n menos 1. Esta es la imagen de ese resultado. Y luego lo voy a multiplicar por b menos a entre n. ¿Y quién es b menos a entre n? 3 entre n. Y vean cómo esta fórmula tan grande se simplificó acá. Ustedes pueden hacer esto mismo aquí e ir agregando los términos, pero creo que se les puede desordenar un poquito, entonces también lo pueden hacer aparte. Yo me encontré la imagen de a más i veces b menos a entre n, que es esta, y el b menos a entre n, y luego nada más vine y sustituí los valores. Ahora, ¿qué me tengo que encargar de hacer, chicos? Nada más llegar y resolver esto. Vean que ocupo el límite de esta sumatoria. Entonces, primero me voy a centrar en la sumatoria para ver qué da este resultado. Pero como en la sumatoria hay una multiplicación, pueden llegar y resolver primero la multiplicación. Que sería límite cuando n tiende a infinito. Y entonces sería la sumatoria desde igual 1 hasta n. Cuando multiplico fracciones se hace línea recta. 3 por 9i, 27i al cuadrado. Y n por n al cuadrado. ¿Verdad? Perdón, aquí era n al cuadrado. Y n al cuadrado por n a la 3 sería. Menos 3 entre n por menos 1, 3 entre n. ¿Verdad? Lo único que hice ahí fue, nada más fue llegar y multiplicar. Ok, ya como hicimos las multiplicaciones, vean que me está quedando la sumatoria de una resta. Entonces lo puedo ver como la sumatoria del primero menos la sumatoria del segundo término. Entonces, dejo el límite afuera. Sería límite cuando n tiende a infinito. Primero me encargo de hacer las sumatorias. La suma desde igual 1 hasta n de 27 i al cuadrado entre n a la 3, menos la sumatoria desde igual 1 hasta n de 3 entre n. Ok. Resulta que yo aquí nada más apliqué la ley de sumatorias. Ok, multipliqué adentro. Como me quedaron dos funciones, la sumatoria de una resta es la resta de las sumatorias. Y ahora empiezo a aplicar otras propiedades de sumatoria. Ok, chicos, vean. Tienen que tener claro esto. Cuando una sumatoria varían los valores de i, la sumatoria depende de i. Lo que está además en la sumatoria, como el 27 entre n a la 3, se pueden tomar como constantes, porque esos son los valores que van a ir quedando fijos. El que va a ir variando es i. ¿Eso qué quiere decir? Que si aquí me está quedando una constante por la función i, sale la constante y se deja la sumatoria de i. De igual manera aquí. Como 3 entre n no tiene i, esto se considera una constante.
Entonces sale la constante a multiplicar la sumatoria. Entonces lo podemos hacer de una vez ahí. Sería entonces el límite cuando n tiende a infinito. Y vean lo que me estaría quedando. 27 entre n a la 3 sale por ser una constante. Y me va a quedar la suma desde igual 1 hasta n de i al cuadrado. Porque aquí la sumatoria depende de i. Menos, aquí saldría 3 entre n y les quedaría la sumatoria desde igual 1 hasta n de ¿quién? De 1. Porque si quito 3 entre n me queda 1, nada más. Ok, ¿qué es la idea? La idea es que ustedes vayan construyendo las sumas de Riemann para que después las puedan cambiar. Por ejemplo, vamos al folleto y aquí pueden ir viendo eso. Resulta que ustedes tienen cuánto vale la sumatoria de i cuadrado. Véanlo acá. La suma de i cuadrado es igual a este resultado. Entonces, donde está la suma, desde i igual 1 hasta n de i cuadrado lo pueden quitar y lo cambian por su valor, que sería n por n más 1 por 2n más 1 entre 6. Si tuvieran la de i, es n por n más 1 entre 2, y así con cada una de ellas. Pero en este caso, como lo que tenemos es aquí la suma de i cuadrado, vengo y la cambio. Entonces esto me estaría quedando el límite cuando n tiende a infinito. Aquí me estaría quedando entonces 27 entre n a la 3 por, quito la suma desde i igual 1 hasta n de i cuadrado y lo cambio por ¿qué? N por n más 1 por 2n más 1 entre 6. Menos 3 entre n, ¿verdad? Que es este de acá. Y la suma de la sumatoria desde igual 1 hasta n de una constante, de acuerdo a la fórmula. Recuerden que la sumatoria de una constante es la constante por n. 1 por n, n. Y cierro. Ok, la idea es que ustedes lleguen al punto donde ustedes puedan calcular el límite, pero ya puedan calcular las sumatorias con las sumas de Riemann. Y ya solamente me quedaría calcular el límite de esta función. Ok, para esto, chicos, observen que esto es un límite al infinito. Cuando teníamos un límite al infinito y teníamos una fracción, decíamos aquello que, si era un límite al infinito y el grado de arriba es igual al grado de abajo, el límite tendría los coeficientes principales. Si el grado de arriba era menor que el grado de abajo, tendía a 0. Y si el grado de arriba era mayor que el grado del denominador, ¿verdad? De abajo, tendía a infinito. Ok, resulta, chicos, que ustedes pueden calcular el límite de esta función y el límite de esta función por separado. Se sabe que el grado de arriba aquí es n y el grado de abajo es n. Pueden decir que n con n se cancela y ¿qué les queda? 3, que es la constante, ¿verdad? Pero aquí tienen que tener un cuidado porque aquí falta multiplicar esto. Pero vean cómo lo harían. No hace falta que lo desarrollen, lo pueden intuir. Me quedaría límite cuando n tiende a infinito. Ok, vean acá. Resulta que aquí arriba tengo un 27 que me va a seguir quedando. Y abajo tengo grado n a la 3, ¿verdad? Es decir, un grado 3. Resulta que si yo aquí multiplico me estaría quedando n por n, n a la 2. Y si yo tomo este n a la 2 y lo multiplico por 2n, ¿qué me estaría quedando? N por n, n a la 2 por 2n, me estaría quedando 2n a la 3. Eso quiere decir que arriba el coeficiente, ¿verdad? En este caso el polinomio que genera esta multiplicación me va a generar un polinomio de grado 3. ¿Y cuál es el coeficiente principal de ese polinomio? El 2 porque multiplica al n a la 3. Entonces, si arriba es de grado 3 y abajo es de grado 3, me estarían quedando los coeficientes principales. Es decir, el 27 se mantiene por ser constante. El 6 también se mantiene por ser constante y estar abajo. ¿Pero qué me va a dar el límite de este n a la 3 con el n de la 3 de arriba? El 2. Más. Y listo, ya eso generaría este límite. Y acá, perdón, menos 3. ¿Por qué? Porque aquí n con n se cancelaba y solamente me queda una constante. Y el límite de una constante es la misma constante. Recuerden que se calculan los límites de cada una de esas funciones por separado. ¿Verdad? Y ya cuando hacemos este resultado, ya sería el resultado del límite, porque me estaría quedando el límite de una constante, es la misma constante. Ok, 27, ¿verdad? 27 sextos por 2 menos 3. Ok, aquí me estaría quedando 27 sextos por 2. Resulta que esto me tiene que dar 6. Vamos a ver, 27 por 2. Ahí me va a quedar 9 medios.
por 2, 9, menos 3, 6. Sí, está ahí. Me va a quedar 6. Por lo tanto, el resultado de esta integral definida tiene que dar ¿cuánto? Tiene que dar 6. ¿Y cómo lo hicimos? Pues lo hicimos por medio de las sumas de Riemann, ¿verdad? Que es aplicar el límite al infinito de la suma de f de a más i veces b menos a entre n por b menos a entre n. Ok, en este caso es exactamente lo mismo. La indicación es calcular esta integral definida de esta función respecto a x, pero aplicando las sumas de Riemann. Ahora, si nosotros aplicamos las sumas de Riemann, tenemos que calcular. Recuerden que es el límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria desde i igual 1 hasta n. ¿De quién, chicos? Sería de f de a más i veces b menos a entre n por b menos a entre n. ¿Verdad? Ok, como necesito calcular esto y esto, me voy por separado y voy a ver quién es A y quién es B. Voy a hacerlo acá en este recuadro, chicos, acá chiquito. A es igual a 1 porque es el límite inferior. Y B es igual a 5 por ser el límite superior. Si ya tengo A y B, ¿verdad? Entonces puedo calcular quién es A más I veces B menos A entre N. Ok, A es 1, ¿verdad? Más. ¿Quién es B menos A? B menos A sería 5 menos 1. 5 menos 1 es 4 por I, 4I entre N. Este es A más I veces B menos A entre N. Y ya cuando tengo ese resultado voy a calcular la imagen de ese valor, porque es calcular el A más I veces B menos A entre N, pero luego su imagen. Y la imagen de 1 más 4I entre N se calcula sustituyendo este resultado en la función original. Es decir, sería 2, voy a ponerlo acá, más 1 más 4i entre n al cuadrado. Es decir, vean que es 2 más x al cuadrado. Es decir, 2 más este resultado al cuadrado, porque esto es como si fuera el x. Recuerden que es f de x, y el x es lo que ya calculamos. Pero este resultado, chicos, ustedes lo pueden ver en este caso cuánto da, porque esto es una fórmula notable, la pueden desarrollar. Voy a hacerlo aquí porque por cuestión de espacio ya no me cabe. Voy a poner el igual aquí, chicos, para que ustedes se guíen. ¿Quién es ese resultado? Sería 2, ¿verdad? 2 más. Esta es la fórmula notable a más b al cuadrado. Entonces sería el primero al cuadrado más 2 por 1 por 4i entre n. 2 por 1, 2. Por 4i entre n, 8i entre n. Más el segundo al cuadrado. Si yo tomo 4i entre n y lo elevo al cuadrado, les quedaría 16i al cuadrado entre n al cuadrado. Ok, esa sería la imagen de a más i veces b menos a entre n, pero se puede simplificar un poquito más. Si yo la simplifico sería 2 más 1, 3, más 8i entre n, más 16i al cuadrado entre n al cuadrado. Este resultado que yo calculé acá es la imagen de ¿quién? La imagen de a más i veces b menos a entre n es este resultado. ¿Verdad? Ok, como ya tengo en este caso la imagen, ya podemos saber que b menos a entre n es 5 menos 1, 4. Eso va a quedar 4 entre n. Pero voy a aplicarlo acá. Entonces, chicos, nos quedaría el límite cuando n tiende al infinito. ¿De quién? De la suma desde igual 1 hasta n. ¿De quién, chicos? De esta función. ¿Quién es f de a más i veces b menos a entre n? Es decir, la imagen de este resultado es este de acá, que ya simplificado nos quedaría 3 más 8i entre n más 16i al cuadrado entre n al cuadrado. Y ese resultado lo tenemos que multiplicar por b menos a entre n. ¿Quién es b menos a? 5 menos 1, 4 entre n. Vean qué bonito cuando ya cambiamos de aquí a aquí, sin hacer esto aquí mismo, porque si no sería incluir todo esto en la fórmula, entonces mejor hacerlo aparte. ¿Esto qué sería? El límite cuando n tiende al infinito, de la suma desde igual 1 hasta n, y llego y multiplico acá. Recuerden que aquí podemos multiplicar este 4 entre n por cada uno de ellos. Recuerden que debajo del 3 hay un 1, porque se multiplica numerador por numerador, denominador por denominador. 4 entre n por 3 entre 1 sería 12 entre n. Más 4 por 8, 32i, y n por n al cuadrado.
más 16i al cuadrado, n entre n al cuadrado por 4 entre n sería 16 por 4, 64i al cuadrado entre n a la 3. ¿Verdad? Y ahora lo que hacemos es ver acá que me quedó una sumatoria de varias sumas. Entonces puedo separar la suma para cada uno de ellos. Y vean lo que voy a hacer de una vez para ahorrar espacio. Como voy a separar la sumatoria para cada uno de ellos, voy a ir sacando de cada uno de estos términos aquello que sea constante. ¿Qué es constante en cada uno de estos términos? Lo que no dependa de i. Porque recuerden que la sumatoria va variando desde i igual 1, i igual 2. Es decir, el que va a variar es el i, no el n. Entonces podemos sacar eso que tenga n y lo que sea constante fuera de la sumatoria. Entonces me estaría quedando la sumatoria de 12 entre n, pero 12 entre n es una constante, entonces lo saco ¿de quién? De la sumatoria. Y les va a quedar un 1. Más, de aquí saco 32 entre n al cuadrado. Y les queda la suma desde i igual 1 hasta n ¿de quién? De i. Porque si quito esos dos, solamente les queda el i. Más, de aquí saco 64 entre n a la 3. ¿Y qué les estaría quedando? La sumatoria de i cuadrado. Desde i igual 1 hasta n de i al cuadrado. Y ya, lo que nos quedaría únicamente es cambiar eso por las sumas de Riemann. Entonces nos estaría quedando 12 entre n. Presten atención ahora, chicos. De acuerdo a las sumas de Riemann, es esto. Las sumas de Riemann dicen entonces acá, miren estas. ¿Cuánto es la suma de una constante? La sumatoria de una constante es la constante por n. La sumatoria de los i es n por n más 1 entre 2. Y la de i cuadrado es n por n más 1 por 2n más 1 entre 6. Entonces vengo acá y lo que hago es cambiar cada uno de ellos. La sumatoria de una constante es la constante por n, es decir, 1 por n, n. Más 32 entre n al cuadrado se mantiene. ¿Y cuánto es la sumatoria de los de i igual 1 hasta n de i? Era n por 2n más 1 entre ¿quién? Entre 2. Recordemos esta de acá. Ven aquí. Ven, perdón, n por n más 1. Es n por n más 1 entre 2. Y luego la de i cuadrado, que es n por n más 1 por 2n más 1 entre 2. Entonces, cambié la de i, que es n por n más 1 entre 2. Y luego aquí me quedaría 64 entre n a la 3. ¿Por quién? Por la sumatoria de i cuadrado. Que era n por n más 1 por 2n más 1 entre ¿quién? Entre 6. Y ya lo que hicimos únicamente fue ver esto. Aquí hay una multiplicación, aquí hay otra y aquí hay otra. De estas 3 multiplicaciones salen 3 límites. Tengo que ver cuánto da cada uno de estos límites, viendo que es un límite al infinito. Entonces, ¿qué me quedaría acá, chicos? Al final me quedaría el límite cuando n tiende al infinito ¿de quién? Como aquí me queda n entre n, es igual grado arriba que abajo. O pueden decir que n con n se cancela. ¿Qué les estaría quedando? Únicamente 12 en la primera multiplicación. Aquí el 32 y el 2 que está aquí es constante, se mantiene. Recuerden que las constantes se colocan delante de todo. Y hay un detalle importante. Si yo multiplico aquí n por n, verá que les va a quedar n al cuadrado. Si me queda n al cuadrado arriba y n al cuadrado abajo, está diciendo entonces que me está quedando igual grado arriba y abajo. Por lo tanto, lo que podríamos hacer en este caso es decir, bueno, si es un límite al infinito y tiene igual grado arriba, igual grado abajo, tiende a los coeficientes principales. Aquí hay un 1 y aquí hay un 1. Es decir, que eso me va a dar 32 medios por 1. Más, aquí el 64 se mantiene y el 6 también se mantiene abajo, ¿verdad? Este arriba y este abajo. Y vamos a decir, ¿qué me va a dar aquí? Aquí tengo como coeficiente principal un 1 a la par del n a la 3. Y acá, n por n, n a la 2. Y n a la 2 por 2n, 2n a la 3. Es decir, que aquí el coeficiente principal es 2n a la 3. Si el grado de arriba es igual al grado de abajo y aquí hay un 2 y aquí hay un 1, eso va a tender a ¿quién? A 2. Ya sería por 2. Y ya al final, calculan todos estos resultados y el límite de una constante es esa misma constante y el resultado final es el valor de ¿quién? De la integral. Ok, eso les quedaría entonces
12 más 16, 28 más 64 tercios. A ver, chicos, si me ayudan ahí a ver cuánto les quedaría, porfa. ¿Verdad? Ponemos acá. Como ya esto lo calculamos y dio 148 tercios, es el resultado de la integral. Recordemos que la integral, cuando tiene límites de integración, se puede ver como el área bajo una curva. Es decir, que el área que está encerrada desde x igual 1 hasta x igual 5 de esta función es 148 tercios. Entonces, ¿qué pasa, chicos? Que esa interpretación me lleva a lo siguiente. Como es un área, el área tiene que dar un valor siempre y tiene que ser positivo porque el área siempre es positivo. Entonces, ustedes se van a guiar para efectos de tarea que el resultado de esta integral por medio de sumas de rimas les tiene que quedar siempre positivo. ¿Por qué? Porque es el área bajo la curva, por lo tanto es un valor o una unidad positiva. Puede ser decimal, entero o lo que sea, pero quede positivo siempre. Y esto es lo que les vamos a evaluar en la tarea 3. Que por cierto, ya se las empiezo a compartir a partir de esta otra semana. Profe, ¿Sí? es que yo tengo una duda. En la parte allá de la esquina, en eso que está en rojo, en el penúltimo paso, ¿de dónde apareció ese 8i sobre n? Este 8i salió de ser esta fórmula notable. Porque dice la fórmula notable, este es el A y este es el B, ¿verdad? El A dice la fórmula es, toma el primero y lo elevo al cuadrado, 1 al cuadrado, 1, más 2 por el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, que es este. Entonces usted multiplica 2 por 1, 2, por 4i entre n, 8i entre n. Es decir, es de la misma fórmula notable. Sería el primero al cuadrado, más 2 por el primero por el segundo, que va a dar 8i entre n, más el segundo al cuadrado, que es este al cuadrado. Y el 2 no, el 2 ya estaba fuera de la fórmula, ¿ve? Que nada más es la fórmula de este paréntesis. Ah, sí, ya. Gracias. Con gusto. Y después agrupa semejantes, nada más 2 más 3. Estos no son semejantes, por lo tanto los sigo bajando. Ahí quedaría. ¿Qué más, chicos? Importante, si es para tarea, esta integral tiene que llevar la definición. Aparte de la definición, chicos, que ya la tienen que plantear, tiene que evidenciarse esto aparte. Esto lo tienen que colocar para ver quién es A, quién es B, A más y veces B menos entre N, porque es este el resultado. Ya cuando tienen estos resultados, los sustituyen y hacen todo tal como está acá. Y chicos, una parte importante, no se les olvide el límite. El límite tiene que calcularse hasta el final. Por lo tanto, el límite se va bajando porque lo que se va haciendo más que todo es la manipulación con respecto a las sumatorias. Para las sumatorias se separa para cada uno de ellos, se sacan las constantes, se cambian por las sumas de Riemann y después se calculan los límites de cada una de esas funciones, ¿verdad? Cuando es de igual grado arriba que abajo, que siempre les tiene que quedar de esa manera, el límite va a tender a los coeficientes principales, que tienen que tener mucho cuidado con eso. ¿Verdad? Ahí en la próxima a ver si tengo la calculadora a mano para enseñarles cómo se hace. Ok, esta se las dejo aquí, la B. Igual, chicos, si aquí está la 3, posiblemente les toque aplicar una fórmula notable elevada a la 3. Vean que aplicamos fórmula notable con cuadrados, pero también se puede aplicar con cubos, entonces tienen que estar atentos a eso. Ok, de aquí en adelante vamos a estudiar las propiedades de una integral definida. Ok, si ya nosotros tenemos una integral que tiene extremos, por ejemplo acá, o extremos en la parte de intervalos de integración, vamos a decir lo siguiente. Si yo tengo dos funciones f y g, definidas en un intervalo de a a b, y c es una constante que pertenece al intervalo de a a b, k también es una constante. Entonces dice acá, si yo tengo la integral definida de a a, de una función cualquiera, eso siempre da 0. ¿Qué quiere decir eso? Que la integral definida que tiene igual límite inferior, igual límite superior, siempre va a dar 0. Por ejemplo, si es de 1 a 1, de 2 a 2, de 3 a 3, cualquiera de esas va a dar 0. La integral de a a b de una función f de x es lo mismo que menos la integral de b a a. ¿Esto para qué me sirve? Para yo poder darle vuelta a los límites de integración. Si originalmente iba de a a b y la quiero hacer tender de b a a, le doy vuelta a los límites de integración, pero coloco un negativo delante, véanlo aquí, como este. ¿Verdad?
Y por esta de acá, la C, sería la integral definida de una constante por una función, como acá. Se mantiene la constante afuera y se integra la función. Es la misma regla que hicimos hace rato. Nada más que sale la constante K y se integra de A a B la función f de x de x. Luego, la integral de A a B de una suma de funciones es la suma de las funciones de cada una de ellas. Es decir, la integral definida de una suma es la suma de las integrales definidas. Eso sí, si va de A a B, cada una de ellas tiene que ir de A a B. Lo ven acá. Y la parte E la vamos a aplicar cuando calculemos más que todo área entre curvas, que sería la integral de A a B de la función f de x, se puede ver como la integral de A a C más la integral de C a B, siempre y cuando C sea un valor que está en medio de A y de B. Entonces, si la integral original va de A a B, yo la puedo ver, repito, como la integral que va de A a C más la integral que va de C a ¿qué? A B. Cuando C sea un punto que está en medio de ¿quién? De A y de B. ¿Verdad? Estas propiedades las vamos a aplicar para ya dejar de aplicar estas sumas de Riemann. Como les decía, estas sumas de Riemann es por medio de la definición. Es como cuando calculábamos la parte de derivadas con límite. Ok, veíamos la derivada por medio del límite y después repasábamos las reglas de derivación. Aquí es lo mismo. Vemos la integral por medio de sumas de Riemann y ya después vemos las propiedades para poder aplicar integrales definidas por medio del teorema fundamental del cálculo. ¿Está bien? Este sí se los dejo para la próxima clase porque sí es un poquito más extenso de ver, porque ya empezaríamos con la parte esta de área entre curvas.